Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción estar aquí una vez más para compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén pasando un día increíble, porque hoy tenemos un vídeo que, ¡ay, Dios mío! Prepárense porque la cosa se pone buena, muy buena. Hoy nos sumergimos en una historia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco, una historia que involucra a dos de nuestros favoritos, a dos estrellas que nos han regalado momentos inolvidables, nuestro queridísimo Can Yaman y la bellísima Demet Özdemir. Y la cereza del pastel, una petición que dejó a Can Yaman con la boca abierta y el corazón a mil. Sí, así como lo oyen. Prepárense para descubrir los detalles, porque lo que se viene es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que nos adentremos en este chisme jugoso y repleto de detalles, necesito que hagan algo por mí, algo súper importante. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, curiosidades, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así serán los primeros en enterarse de todas las primicias y no se perderán ni un solo detalle de las vidas de sus ídolos. Es crucial. ¿Listos? ¿Preparados? Empezamos. Como les adelantaba, hoy vamos a desentrañar una historia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Por un lado, tenemos a Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto, su carisma y por supuesto su innegable talento. Un actor que con cada proyecto nos demuestra su versatilidad y su capacidad de conectar con el público. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, la talentosa actriz que con su dulzura, su profesionalismo y su belleza, ha logrado ganarse el cariño de millones de personas. Recordada por su papel en Erkencikus, donde compartió pantalla con Can Yaman, Demet ha demostrado ser una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco. Y claro que tiene su propio club de fans. La historia que les voy a contar hoy involucra a ambos, pero de una manera inesperada, y créanme, vale la pena. Todo comenzó con una petición muy peculiar, una petición que, según los rumores, surgió desde el corazón de alguien muy especial. Y es que según las fuentes, el hijo de Demet Özdemir, fruto de una relación anterior, le hizo una petición muy especial a su madre. Una petición que al parecer involucraba a Can Yaman. Imaginen la escena. El pequeño, un niño como cualquier otro con sus sueños y sus aspiraciones, observando el mundo del espectáculo desde la perspectiva de su madre. Un niño que seguramente ha crecido rodeado de cámaras, de sets de rodaje y de conversaciones sobre el trabajo de su mamá. Y como cualquier niño ha desarrollado sus propios gustos, sus propias aficiones y por supuesto sus propios ídolos. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. Porque al parecer el pequeño es un gran fan de Can Yaman, un admirador incondicional que sigue cada uno de sus pasos, que se emociona con sus personajes y que seguramente sueña con conocerlo algún día. Ahora bien, ¿qué clase de petición pudo haber hecho este pequeño fan a su madre? ¿Qué secreto guardaba este niño que, de alguna manera, cambió el curso de los acontecimientos? Bueno, los rumores que como siempre debemos tomar con cautela pero que por lo jugoso de la historia, no podemos ignorar, apuntan a algo muy específico. La petición, según las fuentes, fue directa y clara. El niño al ver a su madre en la televisión, o tal vez en las redes sociales, constantemente en contacto con el mundo del espectáculo y al tanto de la popularidad de Can Yaman, le pidió a su madre que lo presentara a Can Yaman. Que lo conectara, que lo contactara, que le consiguiera una cita con su ídolo. Una cita con Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Una cita o al menos una conversación, un encuentro virtual, cualquier cosa que le permitiera al pequeño conocer a su ídolo y, de alguna manera, acercarse a él. Imaginen la cara de emoción del niño al formular esta petición, la esperanza que brillaba en sus ojos. Imaginen la cara de Demet Özdemir cuando su hijo le hizo esta petición. Seguro que le dio un ataque de risa, un poco de vergüenza y sobre todo, una gran sorpresa. Demet, siempre tan cercana a sus fans y consciente del cariño que genera su trabajo y su círculo, seguramente se sintió conmovida por la petición de su hijo. Y como buena madre seguramente se sintió también identificada. Porque ¿quién no ha tenido un ídolo en la vida?
¿Quién no ha soñado con conocer a esa persona que admira y que considera un referente? Demet, con su sensibilidad y su empatía, supo entender la petición de su hijo. Sabía que para él, ese encuentro sería algo mágico, algo que recordaría para siempre. Pero la cosa no quedó ahí. Porque, como dice el dicho, la madre es el corazón de la casa. Y ante la insistencia de su hijo, y tal vez movida por la ternura y el cariño, Demet decidió hacer algo al respecto. Según los rumores, Demet se puso en contacto con el entorno de Can Yaman. ¿Qué significa esto? Pues según las fuentes, Demet intentó de alguna manera concertar un encuentro entre su hijo y el actor. Ya sea una llamada telefónica, una videollamada, o cualquier otra forma de contacto que le permitiera al niño hablar con Can Yaman. Imaginen el esfuerzo de Demet, la planificación, la logística, todo para hacer realidad el sueño de su hijo. Un acto de amor incondicional que sin duda, habla muy bien de ella como madre y como persona. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Can Yaman. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionó Can Yaman ante esta petición? ¿Cómo respondió a la solicitud del hijo de Demet Özdemir? Al enterarse de la petición del hijo de Demet Özdemir, la reacción de Can fue sorprendente. Según las fuentes, Can Yaman no se esperaba esta petición. Seguramente se sintió un poco desconcertado al principio, pero, lejos de mostrarse molesto, incómodo o distante, reaccionó con mucha simpatía y alegría. De hecho, y esto es lo más bonito de la historia, Can Yaman se sintió muy halagado y honrado por la admiración del niño. Imaginen la satisfacción del actor al saber que su trabajo, su personaje, su persona, eran motivo de admiración para un niño. Un niño que seguramente ve en Can Yaman a un héroe, a un referente, a alguien a quien admirar. Can Yaman, siempre tan atento a sus fans, con un corazón enorme y una gran sensibilidad, no dudó en aceptar la petición. Inmediatamente se puso a disposición para hablar con el pequeño fan y hacer realidad su sueño. Demostrando una vez más, su calidad humana y su compromiso con sus seguidores. Imaginen la emoción del niño al enterarse de que su ídolo, la persona que tanto admiraba, estaba dispuesto a conversar con él. Seguro que no cabía en sí de la felicidad. Seguro que su corazón dio un vuelco de emoción. Y aquí viene la parte más interesante, y es que según la información que hemos recabado, se produjo el encuentro. Can Yaman y el hijo de Demet Özdemir tuvieron una conversación, una videollamada, un momento de conexión que seguramente fue inolvidable para el niño. No tenemos muchos detalles sobre cómo fue esa conversación. No sabemos exactamente qué se dijeron, ni qué temas abordaron. Pero por los testimonios y las fuentes que hemos consultado podemos intuir que fue un momento lleno de emoción, de risas, de alegría y por supuesto, de mucha admiración por parte del pequeño. Imaginamos a Can Yaman con su carisma y encanto natural, supo ganarse al niño desde el primer momento. Con su amabilidad, su cercanía y su simpatía, logró crear un ambiente de confianza y de complicidad. Imaginen al actor, respondiendo las preguntas del niño, contándole anécdotas, compartiendo su experiencia y sobre todo, transmitiéndole ese mensaje de cariño y de admiración que seguramente el niño recordará para siempre. Imaginamos al niño con los ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja, escuchando atentamente a su ídolo, sintiendo la magia de ese momento único e irrepetible. Un momento que sin duda, se convirtió en un recuerdo imborrable para el niño. Un recuerdo que lo acompañará a lo largo de su vida, y que le recordará la importancia de los sueños, de la admiración y de la capacidad de hacer felices a los demás. Esta historia, además de ser muy tierna y conmovedora, nos muestra la gran calidad humana de Can Yaman. Un actor que, a pesar de su fama, de su éxito y de su agenda apretada, siempre está dispuesto a dedicar su tiempo a sus fans y a hacer felices a los demás. Un actor que además demuestra tener un gran corazón, una gran sensibilidad y una gran empatía hacia los demás. Un actor que con este gesto nos demuestra que la fama y el éxito no han cambiado su esencia. Que sigue siendo la misma persona, con los mismos valores y con la misma humildad que lo caracterizan. Pero, ¿qué pensará Demet Özdemir de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado Demet al ver que su hijo finalmente pudo cumplir su sueño? Imagino que Demet debe estar muy feliz y orgullosa de su hijo. Debe estar contenta de haber podido hacer realidad su sueño, de haberle regalado un momento de alegría y de felicidad. También creo que Demet debe estar muy contenta de ver la buena relación que existe entre Can Yaman y su hijo. Seguramente está agradecida por la generosidad y la amabilidad del actor.
Y por supuesto, debe estar muy orgullosa de su hijo, de su admiración por Can Yaman y de la forma en que manejó la situación. Y es que esta historia, aunque parezca pequeña, esconde una gran lección. Nos enseña la importancia de la empatía, de la generosidad y de la capacidad de hacer felices a los demás. Nos demuestra que a veces un simple gesto, una pequeña acción, puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Nos enseña que con un poco de esfuerzo, con un poco de cariño y con un poco de buena voluntad, podemos hacer realidad los sueños de los demás. La noticia ha generado una gran expectación en las redes sociales y entre los fans de ambos actores. Muchos han elogiado la actitud de Can Yaman y la ternura de la situación. Han destacado la generosidad del actor, su disposición a ayudar y su capacidad de conectar con las personas. Han elogiado la iniciativa de Demet Özdemir y el amor de madre que la impulsó a hacer realidad el sueño de su hijo. Y es que no podemos negar que esta historia nos ha robado el corazón a todos. Nos ha conmovido, nos ha hecho sonreír y nos ha recordado la importancia de los valores humanos. Además ha reavivado el cariño y la nostalgia de los fans de Erkencikus, quienes recuerdan con cariño la química, la amistad y la complicidad que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que aunque hayan pasado algunos años desde que la serie se emitió, el cariño del público sigue intacto. Los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, con que vuelvan a compartir pantalla y con que revivan la magia que los unió en Erkencikus. Esta historia también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los niños y de no invadir su espacio personal. Es importante proteger su inocencia y evitar cualquier situación que pueda resultar incómoda o perjudicial para ellos. En este caso, la situación se manejó con mucho cuidado y con respeto a la privacidad del niño. Se buscó un encuentro que fuera ameno, respetuoso y sobre todo, que le permitiera al niño vivir una experiencia positiva. En resumen, la petición del hijo de Demet Özdemir y la reacción de Can Yaman han sido un gran éxito. Una historia que nos ha hecho reír, emocionar y sobre todo, reflexionar sobre la importancia de la empatía, la generosidad y la capacidad de hacer felices a los demás. Una historia que sin duda, quedará grabada en nuestra memoria y que nos recordará la importancia de los valores humanos. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Podemos soñar con una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O tal vez con un nuevo proyecto que los reúna? Los fans, por supuesto, sueñan con ello. Y con la química, la amistad y la complicidad que existe entre ambos actores, no sería descabellado pensar en una nueva colaboración. Por el momento, no hay nada confirmado. Pero como siempre estaremos atentos a las últimas noticias y a los nuevos proyectos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y mientras tanto podemos disfrutar de esta hermosa historia que nos ha conmovido y que nos ha recordado la importancia de la bondad y de la generosidad. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta historia sea tan especial? Creo que la clave reside en la autenticidad. En la naturalidad con la que Can Yaman respondió a la petición del niño, en la ternura con la que Demet Özdemir buscó cumplir el sueño de su hijo. Es en esos pequeños detalles, en esos gestos de cariño y de empatía, donde reside la verdadera magia de esta historia. Esta historia nos enseña que a veces, los sueños se cumplen. Que con un poco de esfuerzo y con un poco de buena voluntad, podemos hacer realidad los deseos de los demás. Y sobre todo nos recuerda la importancia de la bondad, de la generosidad y de la capacidad de hacer felices a los demás. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la historia, que se hayan divertido tanto como yo contándola y que se hayan emocionado con esta conmovedora anécdota. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la petición del hijo de Demet Özdemir? ¿Qué opinan de la reacción de Can Yaman? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que esta historia es una prueba de la buena relación que existe entre ellos? ¿Qué opinan de la importancia de la empatía y la generosidad en el mundo del espectáculo y en la vida en general? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden con las ganas de expresar su opinión. Y no se olviden de dejar un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, de comentar y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante, divertido y sobre todo jugoso. No se pierdan ningún detalle de la vida de sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo.
Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emociones. Hasta la próxima. Chao.